Bueno, gente, acabamos de salir de ver It en la IMAX. ¿Qué les pareció? Estuvo genial. Esto va para el review full spoilers, porque ya puse el review sin spoilers, porque yo la vi ayer. Me siento ofendida. Álvaro tiene la mejor poker face del universo. ¡Qué garra! Eso fue todo. Mejor que Pennywise. Buenísimo. La verdad, vean, o sea, súper recomendada. No sé, o sea, yo le daré un 10 perfecto, pero creo que es porque vine con las expectativas súper bajas, porque no tenía. Yo recordaba escenas de lo viejo, de la miniserie. Nunca la vi ahorita como en mi vida adulta. Y además yo no le veía la gracia. O sea, yo pensaba como pues, que es una película de miedo y el prota es un payaso. Está hecha con un cuidado esa película. Hay un detalle genial que es una conexión visual entre cuando está goteando agua en el dibujo de Beverly. y luego al final el la foco niña. y pum, la sangre. Cuéntale a la gente que de hecho estamos enfrentando una mini quest que es intentar Sí, salir del centro no, comercial. no encontramos la salida del centro comercial. Estamos Ok. perdidos. Ya volvemos. Pregúntame al señor de allá. Bueno, seguimos perdidos. Todavía estamos buscando la salida. Otra vez volvimos a la IMAX. Pero no estamos en el Y cine. aquí está. La encontramos. Tan cerca pero tan lejos. Bueno, lo logramos. Yo creí que íbamos a amanecer acá. Sí, It. todo parecía indicar eso. Los vales. Y acá hay muchas cloacas, entonces no, qué miedo. Pero sí. Y yo soy muy cobarde, a mí sí me matan. Ay, no, ay, yo soy muy cobarde. Yo soy Ida, nunca me asusto por nada. No, por las películas, no, por cosas de la vida real, pues sí. o Solamente sea, vean el comentario que dejó en Facebook. Oh, sí, va a ser muy chévere, pero no me voy a asustar nada. Pero pues a la final se cumplió. O sea, realmente. Tú solo tuviste un jumpscare. Sí. Que de hecho me desilusionó. Que como filthy casual. Que fue Sí. cuando Ita apareció en el baño y agarró a Beverly. No, Pero- no lo viste venir. Y Pero digamos que fallas. es. No. Pero en general ese es el que me parece más efectivo porque de resto es muy repetitivo. El elemento del jumpscare de Pennywise es muy repetitivo. Siempre es él llegando hacia la cámara. Pero ese yo lo vi venir también. Pues siempre es que yo lo estaba siempre es esperando, la pero como que bajada se de demoró sonido. mucho. Siempre, Y siempre entonces de la repente bajada fue como. Y yo, ¿ah? Realmente se volvió un juego como de. No sé, como si no estuviera. No se me ocurre. No se me ocurre el mejor ejemplo que cuando la gente se amarran la mano así y cada uno tiene un puñal, es como. Entonces es un juego así de, ok, aquí viene el susto, no, aquí viene el susto, no, aquí viene el susto, no. Y siempre estar listo para eso, siempre estar listo. En las bajadas de sonido, en las bajadas de sonido. Pero sí, no sé. Es que en no hay general. otra forma, realmente ellos no tienen otra forma de hacerlo. O sea, la industria del cine es IT y ya descubrimos cuál es la forma de es el- vencerlo. Hay que estar pendiente de cuando bajan el volumen. Siempre. Pero, Y nunca permitir que nos sorprendan con el volumen bajo, nunca. pero es que no sé, yo me esperaba algo mejor De susto, de sí. eso. Ahí No está sé. la diferencia. Es lo que le decía ahorita a Álvaro. Yo vine con las expectativas por el piso, porque yo vine completamente escéptico, completamente, "Pff, una película de miedo de un payaso, es una mierda. De por sí las películas de miedo no me gustan. Pero fue muy chistosa, o sea, me hizo reír un resto. Sí. El arte es genial. El arte es divino. Y la considero Estoy una como película de enamorada acción. del Entonces salí feliz. Pero Álvaro venía con expectativas un poquito más altas. Es que me parece que no, pues no es que venga con las expectativas más altas porque todas las dinámicas de los niños me encantaron. Pennywise me pareció genial, aunque me parece que lo utilizaron muy poco. Yo lo hubiera utilizado más, yo hubiera puesto a Pennywise en toda la película para aprovechar la actuación de este man porque es increíble lo que hace Bill Skarsgård. O sea, en general me gustó mucho, pero la campaña publicitaria estaba muy dada al terror. Todos los trailers se estaban mostrando era partes de terror, siempre Pennywise. O sea, es como esas películas en donde, como por ejemplo en Scream, que toda la campaña publicitaria era Drew Barrymore por todo lado y Drew Barrymore se muere en los primeros 5 minutos de la película. Es que, bueno, eso no específicamente esa, pero lo que pasó ahorita con It, ¿no será un síntoma de que ya los estudios no hacen sus propios trailers, sino que hay un estudio que hace los trailers? Pues sí. Y uno les manda el footage y ellos cortan esa vaina como se les dé la gana, sin visión, sin amor, sin nada. O sea, Yo creo que sufrí un poco cuando el niño hizo el discurso para entrar a la casa. Yo, no, ese discurso está repicho. yo sufrí un poco con la actuación del niño judío en la parte que dice, "No, you're insane". Y Stan como es la un peor- personaje problemático. La peor actuación de toda la película. ¿Cuáles fueron los que más les gustaron? ¿El que más te gustó, Ida?
Ah, pues la niña. Esa niña fue hermosa, desarrollada en un y- laboratorio, la hicieron con una impresora 3D, es perfecta, es la niña más bonita de la historia de la humanidad, es muy bonita. Además se entiende muy bien lo que está pasando ahí con, pues sí, ustedes saben. Pero pues o sea, no dicen nada, pero se entiende todo. Y toda esa historia de ella quedó muy bien. Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de It, en donde ya vamos a hablar de cada uno de los elementos, de las actuaciones, de los personajes, de la historia, en general de todo lo que me gustó y lo que no me gustó de la película. Entonces, si no la han visto todavía, les recomiendo que vayan a ver el review sin spoilers que hice aquí mismo en el canal y luego vuelvan a este, porque aquí vamos a hablar de todo, repito. Entonces, digamos que vuelvo a dar mis opiniones en general de la película. La película me gustó mucho, me parece que es una película súper divertida, me parece que las dinámicas se lograron bastante bien en la gran mayoría del tiempo. Lo que no me gustó fue que no asustó realmente la película, entonces eso fue algo que mencioné en el review sin spoilers y que creo que fue el punto que más controversia causó. Y nunca deja de sorprenderme la internet y nunca deja de sorprenderme cómo hay personas que se ofenden cuando alguien no se asusta por algo que ellos sí se asustaron o viceversa, o no se ríen por algo que ellos sí les da risa o viceversa. No sé, la gente está demasiado dispuesta a sentirse ofendida por unas cosas que son muy subjetivas. Entonces, digamos que tengo que aclarar, claro, muchas personas, ay, pero es que ni el libro ni la película son de terror. Ahí es donde tienen un gran problema. No deberían ser de terror, pero en realidad sí son de terror. ¿Por qué? Miremos Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia? Wikipedia dice que esto es una película de terror sobrenatural. Vayan y miren la clasificación de la película en sus respectivos distribuidores de cine. Va a decir que es una película de terror. Miremos los trailers. ¿Qué nos dijeron los trailers? Los trailers nos vendieron esto como una película de terror. Escuchemos la banda sonora. La banda sonora, en su gran mayoría, es una banda sonora de una película de terror. Miremos los dispositivos que utilizan. Cada 5, 7 o 10 minutos hay un jumpscare. Esos son dispositivos de películas de terror. Entonces sí, claramente esto buscaba ser una película de terror. Independiente de la temática, independiente de lo que debería ser o lo que es en realidad o su temática final, tiene toda la estructura de una película de terror. Y en ese sentido me parece que fracasó inmensamente. Vuelvo a decir, personalmente, la película casi no me asustó para nada. Los dispositivos de susto me parecieron supremamente repetitivos y voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero quería aclarar eso desde el comienzo. Quería aclarar que esta película es una película de terror. Esta película es eso. No tenemos que engañarnos, no porque sea Stephen King y siempre Stephen King tenga unas temáticas secundarias que son mucho más profundas y muchas más cosas, o que el libro asuste o que el libro no asuste, o que debiera o no asustar. Esta es una película de terror, entonces es importante que la califiquemos también como tal. Y en ese sentido, para mí, fracasó inmensamente. Pero bueno, volviendo ya un poco más a todo el resto de detalles. Los niños me parece que en su gran mayoría funcionaron bastante bien en lo que tuvo que ver aquí con esta reimaginación, porque digamos que vamos a hablar en este review como en dos partes. Vamos a hablar de específicamente la película y solamente la película, viendo las dinámicas internas que nos propone la película con estos personajes y con estas situaciones, y después vamos a hablar un poco más del libro. Pues yo no lo he terminado de leer, entonces tengo también como una opinión limitada al respecto, pero digamos que hay unos cambios bastante importantes con respecto al libro, pero quiero apartarlo, quiero hablar de la película, como producto independiente solo, que es como muchas personas lo van a ver, porque muchas personas ni se acuerdan de la serie del 90, ni han leído o probablemente nunca vayan a leer el libro. Entonces para muchas personas esto va a ser It para siempre. Esto va a ser It contenido en sí mismo, pues con la secuela que viene dentro de unos años. Entonces quiero también hablar de eso como producto independiente y después compararlo un poco con el libro y las problemáticas que proponen estos cambios que se generan acá. Entonces, digamos que como película sola, lo que digo, el terror no funcionó, pero de resto para mí funcionó todo prácticamente. Digamos que
las dinámicas de los niños estuvieron muy bien logradas. La unificación de cómo se dan estos niños, cómo se conocen, cómo nos presentan a los niños, en su gran mayoría está bastante bien, pero digamos que me parece que se nota mucho la diferencia entre los niveles actorales de ciertos niños y entre la importancia que se le da a los personajes y cómo se les utiliza a estos personajes de una manera u otra. Entonces tenemos a Jaden Lieberher como William Bill Denborough, Bill, que es uno de mis personajes más problemáticos. Digamos que hay un factor externo y hay un factor interno dentro de la película. Digamos que el factor externo es que se supone que Bill es muy tartamudo. Bill todo el tiempo está tartamudeando y es una cosa que entra a jugar dentro de las dinámicas internas del personaje porque es un personaje que está totalmente atormentado por su tartamudez. Es un personaje que tartamudea tanto que se siente apenado de eso constantemente. Aquí lo vemos un poco más cómodo con sus amigos y digamos que sí, él logra cierta comodidad con lo que son las personas que lo rodean, las personas que son más cercanas a él. Y entiendo por qué no lo hicieron tan tartamudo. Digamos que sería también un poco fastidioso estar con un personaje tan tartamudo todo el tiempo y se volvería repetitivo. Entonces me parece que dejaron la tartamudez en un nivel bastante moderado. Pero en general digamos que me pareció una de las actuaciones más normales. Digamos que creo que hay tres escalas de actuación con respecto a los niños de los que vemos aquí, en donde tenemos unas debajo del promedio, tenemos unas normales y tenemos unas que me parecieron bastante buenas. Entonces tenemos que con Bill está como en la mitad para mí. Las dinámicas que él pone dentro del grupo me parecen interesantes. Este papel que él toma como de líder para ir a encontrar a su hermano, ¿no? Y digamos que esa es una diferencia clara del libro, que, o sea, desde ahí ya empezamos con estas diferencias de lo que voy a hablar porque me parece bien problemático después, pero entonces tenemos que los niños están desaparecidos y no han encontrado los cadáveres, no han encontrado nada, simplemente desaparecieron y no saben exactamente qué es lo que pasa, y digamos que es lo que sucede mucho, eso sucede mucho en Derry. Y luego cuando Ben Hanscom empieza a darles a ellos toda esta historia de Derry y todas estas cosas, como que lo dice, las desapariciones son 6 veces mayores que en el promedio del resto de ciudades del país y los niños son peores y todas estas cosas. Entonces digamos que es interesante ver como toda la, no sé, la negligencia que hay alrededor. Y a medida que vayamos hablando en este review vamos a ir hablando de eso, como de la negligencia por parte de los adultos, pero digamos que hay mucha duda con respecto a las desapariciones de estos niños, ¿no? ¿Por qué desaparecieron? Desaparecieron por culpa de un, no sé, de un criminal, y por eso es que se establece el toque de queda que vemos al comienzo cuando ellos están saliendo del colegio, que hay un cartel grandísimo que dice recuerden el toque de queda hasta antes de las 7 de la noche, o sea, ningún niño puede estar en la calle sin compañía de un adulto responsable después de las 7 de la noche. Entonces, pero también existe un poco la duda de si estos niños se están escapando, qué es lo que pasa, no sé, igual esto que son ochentas, son 80 y picos, entonces no sé, o sea, digamos que en general, en términos históricos, la imagen que se tiene con respecto al cuidado de los niños ha ido mejorando muchísimo. O sea, lo que nosotros conocemos ahorita como cuidado de los niños, estar pendientes de ellos y todas estas cosas, es una cosa mucho más actual de lo que nosotros pensamos. Entonces no podemos, digamos que calificar tampoco desde la posición actual que nosotros conocemos a ese cuidado que se le daba a los niños en los 80s o sea, y eso es muy cercano, pero digamos que mucho antes también era muy diferente todo lo que tiene que ver con estas cosas. Pero volviendo a Bill, claramente es el que motiva a estos niños, es el que los jala, es el que los lleva a todas estas cosas, los lleva a la casa de Newell, o sea, todo sin Bill esto no sucedería. Bill es el punto unificante y digamos que lo vemos con otros personajes. Digamos, el personaje, por ejemplo, de Richie está muy unido a lo que es Bill, que incluso ellos tienen una pelea más adelante en la película. Cuando hablamos, por ejemplo, de Stanley también o sea, es como el más apartado, y ya vamos a hablar porque Stanley me parece que es el personaje más problemático, es el que menos me gustó de los niños, pero por ejemplo, Eddie.
Eddie Katzbrak también es muy unido a Bill, y digamos que cuando hablamos de, por ejemplo, de pequeñas diferencias en el libro, inicialmente son ellos dos los que primero están, son ellos dos los que son más amigos, entonces digamos que todo se da alrededor de Bill y cumple en medio de todo su papel, y cumple en medio también el papel de ser el líder para vencer el miedo, que en últimas es como la temática principal de todo lo que tiene que ver con el libro, la película y sus diferentes encarnaciones, y es como el miedo, ¿no? Es como enfrentarse a sus miedos, darle la cara a los miedos, vencer los miedos de una manera u otra, y digamos que Bill es el que primero se va a esto por una motivación de encontrar a su hermano, de saber qué es lo que está pasando con su hermano, y las dinámicas que vemos, por ejemplo, con su padre, digamos, este papá que ahí es donde empiezo a hablar yo de la negligencia y de cómo se ven a los adultos, que los adultos en esta población, en esta historia, son totalmente despreciables. O sea, un padre que está, pues claro, tenemos que tener en cuenta que también está bajo gran estrés psicológico, pues después de la pérdida de su hijo, de la desaparición de su hijo, pero cómo se va a poner a gritarle al otro niño, un niño de 11 años, tu hermano está muerto, tu hermano nunca volverá, todas estas cosas. Es como, no, definitivamente no es la mejor manera de manejar esta situación, ¿no? Entonces, pasamos a Ben Hanscom, que es el niño gordo, es el niño nuevo, y digamos que es el que más cambia con respecto a lo que tiene que ver con el personaje del libro, pero entiendo por qué surgieron estos cambios. Pero entonces tenemos que Ben es bueno por unas partes y es problemático por otras, porque Ben representa un aspecto muy malo de esta película, y es que por muchos momentos es supremamente expositiva. Nos da los datos masticaditos, nos presenta los datos, les faltó presentar una gráfica aquí al lado para que uno supiera exactamente cuál era el contexto de todo esto, pero al mismo tiempo o sea, como que esa información es necesaria para el espectador, es necesaria para que el espectador entienda ciertas cosas sobre las dinámicas de cómo funciona este pueblo, ¿no? De lo que decía, las estadísticas de desaparición, todas estas cosas, el periodo durante el cual está activo IT, que también lo informa Ben, como no, yo creo que esto va a suceder, pero luego va a parar por un tiempo, porque esto sucede en el 80 en el 30 y pico, en el no sé qué, en el o sea, sucede cada 27 años. Y digamos que, pero es un personaje supremamente simpático, ¿no? Este niño, como este enamoramiento que hay de él hacia Beverly y todas estas cosas, pero digamos que la vi la primera vez, y la primera vez no me molestó tanto. Yo he visto la película ya 2 veces. La primera vez no me molestó tanto, no me molestó para nada el hecho de que constantemente nos estuvieran mostrando las caras de este niño, las reacciones de este niño cuando ve a Beverly por primera vez, después cuando la vuelve a ver y esconde la herida, después cuando la ve acercándose cada vez más a Bill y todas estas cosas, y nos van mostrando una y otra vez las reacciones de este niño, y digamos que son momentos que dentro de la película en el espectador son supremamente enternecedores, ¿no? Como que creo que todos podemos involucrarnos de una manera u otra o identificarnos con ese sentimiento de ese primer enamoramiento, ¿no? Como de esa versión idílica y supremamente romántica de este enamoramiento, pero la segunda vez ya empecé a verlo, y o sea, hay varios elementos dentro de la película, como mencionaba ahorita, como lo son, por ejemplo, los jumpscares y las apariciones de Pennywise, y esto específicamente, que son supremamente repetitivos y reiterativos. Digamos que la repetición y la reiteración son dos cosas totalmente diferentes, y generalmente cuando a uno le están hablando de escribir un guión, ya sea para un cortometraje, para una película, para lo que sea, le dicen a uno, o sea, los profesores míos fueron muy enfáticos cuando yo estaba en esas clases. La repetición se puede utilizar, pero la reiteración es bastante peligrosa. La reiteración es una cosa que puede hacer que la película se vuelva monótona en ciertos sentidos. Entonces creo que ya lo muestran demasiadas veces y ya sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Ya sabemos desde un comienzo que Ben está enamorado de Beverly. Ya sabemos que después lo lastima ver cómo ella se está acercando a Bill, pero lo muestran una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces lo vemos bueno, ya mencioné 3 de las apariciones: cuando ve a Beverly por primera vez, después cuando están en el callejón y lo están curando a él, después vemos esa primera reacción de él en la
cantera, cuando ellos se botan al agua y todas estas cosas se están jugando ahí. Después volvemos a verlo en la casa de Bill, después volvemos a verlo en la casa de Newell Street, después volvemos, o sea, es una cosa que ya una y otra vez y otra vez y otra vez y al final otra vez hay un momento como este. Entonces no sé, me parece que esa es la parte problemática del personaje junto con la exposición tan grande que nos hacen a través de él. Pero lo que digo, es un personaje supremamente simpático, es un personaje súper divertido, es un personaje genial. El personaje de Ben en general me gustó muchísimo y cumple su función dentro de este grupo y se ve integrado dentro de este grupo de niños. Tenemos a Sofía Lillis como Beverly Marsh. Ella es de los que yo digo que están en el nivel más alto de actuación. Me parece que en general la historia de ella es la historia que más clara queda. Digamos que en general los niños, claro, nos presentan ciertas cosas sobre las dinámicas con sus padres. Tenemos unas más, no sé, como más integradas que otras. Entonces ya hablé de Bill, por ejemplo, con la problemática que hay con su padre, ¿no? Y es que Bill queriendo encontrar a su hermano, su padre negando que su hermano siga vivo, sino ya aceptando de una manera u otra que él está muerto. Digamos que cuando hablamos de Ben, o sea, no nos muestran nada, son totalmente, no sé cómo decirlo, ignoramos totalmente cuál es su situación familiar. Entonces digamos que ese es otro aspecto que me parece como, no sé, como problemático, porque en general por lo que vemos de todos los otros niños podemos intuir que ellos están muy solos y que hacen estas cosas y que están tan unidos entre ellos, porque hay ciertas dinámicas muy problemáticas con cada uno de sus padres. Entonces el hecho de que Ben no nos presente nada de eso es, o sea, lo aparta un poco también de los niños y lo hace también una cosa más diferente, lo que acentúa mucho más el hecho de que él es un personaje supremamente expositivo y de que cambiaron su historia para que él fuera el niño nuevo, para que tuvieran la oportunidad de explicar muchas cosas. Pero volviendo a Beverly, me parece que en general su historia, la problemática con su padre, las problemáticas que ella está viviendo como una niña pasando a la adolescencia, cuando la vemos a ella como pensativa mirando en esta farmacia y está viendo, es como en la sección de higiene femenina, bueno, como todas estas cosas, me parece que es en general la que más clara queda, y Sofía Lillis hace un muy buen trabajo en estos momentos, hace un muy buen trabajo actuando. Claro, todos estos son niños y es muy complicado. Otro de los elementos, o sea, se llama el ABC de los elementos complicados para trabajar en cine: animales, botes y niños. Bueno, C es children en inglés, entonces animal, boats and children. Esos son los tres elementos como más complicados para trabajar, o los tres elementos a los que muchos directores les tienen mucho miedo. Entonces digamos que trabajar con niños es bastante complicado y hay que darle también el crédito debido a Andrés Muschietti por haber logrado las actuaciones que él logró con estos niños, y obviamente cada uno de estos niños tiene su talento específicamente, pero entonces tenemos que la gran mayoría del tiempo ella funcionó muy bien. Digamos que hubo una o dos escenas en las que me pareció que la actuación no estaba tan bien lograda, y digamos que en general me pasó con la mayoría de los niños. Pero sí, es súper interesante las dinámicas que ella integra, las dinámicas que ella propone. Entonces todos estos niños, cuando la ven a ella, la única niña dentro de este grupo de niños, el apoyo que ella le empieza a dar a Bill, la relación que se empieza a crear con él, la relación que se crea con los otros niños. Pero en general digamos que la más importante en cuanto a relaciones es la relación de ella con Bill, ¿no? Y no sé, ella es una niña muy sola, y digamos que lo vemos también. No nos introducen tanto este elemento, el elemento está mucho más puesto en el libro, mucho más presente en el libro, pero son las divisiones sociales que hay dentro de la misma Derry, ¿no? Entonces tenemos las diferencias de clases y vemos claramente cómo ella vive en un hogar muy diferente al de los otros niños. Ella vive en una casa que está mucho más sucia, en una casa que está, no sé, en un apartamento mucho más pequeño, como en un espacio mucho más sórdido, porque ella no tiene tanto dinero, o sea, la familia de ella, el papá de ella no tiene tanto dinero. Entonces digamos que eso no nos lo introducen tanto, pero queda bastante claro con lo que tiene que ver con
no sé, con el entorno, y digamos que ahí también hay que hablar de todo lo que tiene que ver con el departamento de arte, el departamento de cinematografía y todas estas cosas que también se exaltan muchísimo y también logran un muy buen trabajo de dar todos estos contextos con este tipo de imágenes, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta, ya vive como al lado del caño, porque los niños cuando están llegando están hablando del olor del caño, ¿no? Entonces es como, ahí se nota muchísimo también eso, son los pequeños detalles que nos dan a entender que ella no vive en un lugar tan acomodado, que ella de hecho debe vivir en uno de los lugares menos chéveres de Derry, que de por sí no es una ciudad tan grande, pero que existen bastantes diferencias sociales en lo que tiene que ver. Pero sí, en general ella fue de mis puntos, de los mejores puntos. Voy a dejar a mis dos niños preferidos para el final. Entonces vamos a hablar de Stan Uris, de Stanley Uris, que es el niño que más problemas tiene para mí. No sé, es como la actuación menos sólida en general, es la que está en el nivel más bajo para mí de las actuaciones. Y es un personaje que me parece que es bastante descuidado en general. O sea, hablo de que descuidan al personaje, no es que el personaje sea descuidado, sino que descuidan al personaje dentro de todo lo que tiene que ver la historia. Claro, vemos esta figura de esta mujer súper desfigurada, que es el miedo que tiene él y todas estas cosas, pero en general Stanley siempre es el que está en duda, ¿no? Siempre es el que está por detrás, siempre es el que está dudando todo, siempre, bueno, como que es un personaje que dejan muy por detrás de todos los otros, y digamos que ahorita cuando hablemos del libro vamos a hablar de una problemática bien grande que va a haber con este personaje. Pasemos bueno, pero también tenemos ahí una dinámica con el padre, ¿no? Como el problema con este rabino judío que, bueno, Stanley está a punto de llegar a hacer su bar mitzvah. Y no se aprende las cosas de la Torah, bueno, como todas esas cosas, y la dinámica problemática que podemos intuir con su padre, ¿no? Y digamos que es una problemática como que en general hemos visto repetida en muchas otras historias, y es como estos líderes religiosos que para una comunidad representan como todo lo bueno, ¿no? Siempre los ven como personas supremamente virtuosas, unos hombres de familia, unos hombres intachables, todas estas cosas, pero que cuando nos vamos a dar cuenta de las dinámicas que hay dentro de su familia y dentro, o sea, como decir que es muy diferente ver los toros desde las gradas. Entonces es como las personas que viven con él saben cuál es su personalidad real. Entonces son generalmente personajes que están muy preocupados por su imagen con respecto al público, porque su familia mantenga una imagen de perfección que tiene que tener una familia de un líder de una comunidad religiosa. Entonces él lo regaña re feo, cómo se va a ver que el hijo del rabino no pueda leer la Torá. Vete y deja el libro en mi oficina, porque se nota que no siquiera lo estás usando. Entonces en general todos estos personajes son personajes bastante despreciables. Y pasamos ahora a Mike Hanlon, que es el outsider, ¿no? Es el niño que es educado en su casa, y así se refieren a él inicialmente, como cuando lo educan en su casa, y que tiene estas problemáticas con lo que sucedió con sus padres, que sus padres murieron en un incendio de donde solo aparentemente él se salvó. Entonces como que tiene ese miedo por esa imagen de sus padres tratando de abrir la puerta a su cuarto para salvarlo, pero al mismo tiempo nos introduce este otro elemento como del abuelo que le dice como, o sea, siempre nos van dando todas estas pistas con respecto a lo de vencer a los miedos o tratar de sobreponerse a las circunstancias malas de la vida. Entonces cuando lo vemos por primera vez está intentando matar a una oveja y no puede, y llega el abuelo y le dice como, hay dos tipos de personas en el mundo, los que estamos aquí jalando el gatillo y los que están allá esperando a que jalen el gatillo, y tú solamente te vas a dar cuenta que estás allá cuando cuando jalen el gatillo en medio de tus ojos. Entonces es como este niño que tiene muchos miedos, pero que es el que después logra como superar más estas cosas y logra hacerse mucho más valiente, y al final, y digamos que inicialmente se enfrenta a todos estos miedos que hacen que se dé cuenta de muchas cosas, ¿no? Que se dé cuenta de cómo es el mundo en realidad. Pero digamos que Mike está en la mitad. Mike es de esos personajes que digamos que su mayor aporte es haber llevado el arma que utilizan al final en general,
pero sí, no es ni malo ni tampoco es muy bueno. Pero entonces ahora vienen mis dos personajes más favoritos, mis dos niños más favoritos, que sigo, no sé, están peleando bastante fuerte por el número uno. No sé exactamente cuál sea mi favorito porque los dos tienen elementos muy divertidos, pero creo que en este momento ya sé cuál es mi favorito. Entonces vamos a comenzar con mi número dos, que es Richie Tozier. Richie Tozier, interpretado por Finn Wolfhard, que ya sabemos cuáles son las habilidades de Finn Wolfhard. Digamos que en general me parece a mí que es de los actores, o sea, mis dos niños favoritos me parece que son los dos actores más carismáticos, los dos actores más, no sé, con más posibilidades, con más, sí, no sé, son mis dos actores favoritos de esta película. Y ya lo habíamos visto en Stranger Things, ya sabíamos cuáles eran las cosas que puede hacer en Stranger Things. Digamos que aquí tenemos ciertas cosas en común con ese personaje, pero por otro lado es totalmente diferente al personaje que él interpreta en Stranger Things. Pero entonces tenemos a Richie, que por un lado no nos presentan exactamente cuáles son las problemáticas con sus padres. También es un personaje en donde dejan totalmente desamparada ese aspecto externo de su vida, sino que simplemente nos lo presentan dentro de las dinámicas de este grupo de niños y las cosas que él hace, pero entonces digamos que no sé, digamos que eso es un poco problemático porque en ese sentido en el que no nos presentan cuáles son las problemáticas con sus padres, no nos presentan, no sabemos exactamente cuáles son sus miedos, no parece ser tan poderoso el miedo que él tiene, porque digamos que los otros, o sea, los miedos de los otros niños están muy integrados con lo que tiene que ver con sus historias personales, las problemáticas con sus padres específicamente. Entonces todo lo que tiene que ver con Billy, la desaparición de su hermano, lo que tiene que ver con Beverly y las dinámicas estas súper abusivas con su padre, que es otro personaje que de los adultos que es prácticamente el más despreciable de todos. Solamente compite con el farmacéutico, el de la farmacia, que es absolutamente desagradable, que eh, pero también tenemos a Eddie con la mamá, Mike con sus padres, pero entonces eso es lo que deja un poco desamparados a personajes como Ben y Richie, pero digamos que todo el resto de cosas que suceden con Richie es un personaje supremamente gracioso, es un personaje irreverente, es un personaje que aporta unas cosas muy divertidas cuando está, y de verdad es mi segundo personaje favorito y mi personaje más favorito de la película. Incluso por encima de Pennywise, que no hemos hablado de Pennywise, pero de los niños definitivamente es Eddie Capsback, interpretado por Jack Dylan Grazer. Jack Dylan Grazer me pareció que hizo un trabajo perfecto, me pareció que hizo un trabajo increíble representando a Eddie, que es este niño hipocondríaco, hiper nervioso, como todas estas cosas. Eso, o sea, a Jack Dylan Grazer se le da muy bien el miedo, se le da muy bien la expresión de miedo, la expresión de inquietud, y en medio de todo fue el personaje que más diálogo tuvo, es el niño que más hablaba, este niño que por su nerviosismo siempre estaba hablando. Vamos a entrar al baño, pero en el baño suceden el 89% de los accidentes en el hogar, es el lugar menos higiénico, es el no sé qué, como o sea, y en las cloacas, esto es agua gris, básicamente, es popochisina, todos los diálogos de este niño, y digamos que ya lo veíamos venir desde la campaña publicitaria, porque ese pequeño clip de cuando ellos están entrando a las cloacas ya nos lo habían mostrado, fue como el segundo tráiler, si no estoy mal, o el tráiler de Comic Con, que era esa escena con un pequeño tráiler. Entonces digamos que ya habíamos visto el potencial que tenía este niño para estas cosas, pero aquí nos lo reafirman y nos lo potencian, y de verdad es muy divertido todo lo que sucede con la mamá, todas estas cosas, lo que sucede con el leproso, por ejemplo, cuando él se cae desde el segundo piso y voltea y se despierta y mira y tiene el brazo roto, la cara como de me voy a desmayar, pero al mismo tiempo estoy supremamente aterrorizado, y cuando Pennywise lo ataca directamente, o sea, para mí Eddie de verdad fue como el mejor, y después cómo va superando todos esos miedos, ¿no? Cómo se enfrenta él a su mamá, como al final se enfrenta con Pennywise cuando Pennywise toma de nuevo la forma del leproso y le escupe en la cara y le vomita en la cara, y este niño, te voy a matar, y llega y lo patea. Para mí Eddie fue definitivamente
que en este momento, no, sí, creo que en general, creo que ya me convencí. Eddie para mí en general fue el mejor personaje de todos los niños en la película. Tenemos aparte de eso a Henry Bowers, que es nuestro bully principal. Que digamos que en general me parece que a los bullies los dejaron también muy desamparados. Fueron personajes que dejaron muy de manera secundaria. Digamos, pero igual, o sea, muchos de los cambios que se generan y muchas de estas cosas que se generan las entiendo porque es que hay que reducir mucho. El libro de Stephen King es un libro así de grueso en donde él se toma constantemente el tiempo necesario y el tiempo que se le antoja para describir cosas. Hay subtramas, hay personajes secundarios, bueno, hay un montón de situaciones, hay un montón de cosas que suceden en el libro que si nos pusiéramos en el trabajo de adaptarlas, literalmente de adaptar todo sería mucho mejor hacer una serie, honestamente. Pero una película de 2 horas y cuarto, pues hay que quitar muchas cosas, hay que podar muchas cosas, hay que ser muy selectivo con lo que se va a mostrar y por eso es que se dan muchos cambios, por eso es que se dan muchas cosas y digamos que en general me parece que el papel de los bullies se ve muy reducido y solamente nos dejan como la importancia de lo que es Henry Bowers como el líder de estos bullies, ¿no? Entonces lo vemos atacando a Ben, lo vemos atacando a los otros niños, lo vemos atacando a Mike, lo vemos luego matando a su padre, lo vemos luego atacando a Mike en la última confrontación, bueno, como todas estas cosas, pero al mismo tiempo tampoco nos muestran mucho como la influencia real de una manera u otra de Pennywise en él, nos muestran cómo lo manipula, sobre todo por el televisor, que el televisor me pareció un elemento genial, el televisor me pareció un elemento increíble, como vemos como Pennywise siempre está presente en las casas de estos niños a través de ese elemento del televisor. La primera vez cuando lo vemos es cuando ellos están saliendo de la casa de Eddie, que la mamá está viendo la televisión, entonces suena como la palabra de hoy es payaso, no sé qué, o sea, como si fuera un programa de niños normal, que de hecho uno le inquieta mucho el hecho de que la señora adulta esté viendo un programa para niños, entonces ahí como que uno inicialmente no entiende qué es lo que está sucediendo, pero entonces vemos eso, vemos como la palabra de hoy es payaso, no sé qué, una cosa súper alegre. La segunda vez que lo vemos es cuando Beverly está llegando a la casa. Está entrando a la casa y el papá está dormido y suena el televisor y es como y el payaso y las cloacas y baja a las cloacas y vas a descubrir un mundo genial, vas a descubrir al payaso y empiezan a mencionar el hecho de que todos flotan y bueno, como todas estas cosas, y después cuando lo volvemos a ver es cuando estamos en la casa de Henry Bowers después de que él ha recuperado su daga y empieza y el televisor le dice como mátalo, 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 y aparece Pennywise y luego mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, como este cierre de esta gran manipulación que está haciendo Pennywise hacia Henry Bowers. Como que digamos que eso me parece interesante de este personaje de Pennywise, y es como utiliza el miedo para destruir a unos y para manipular a otros. Entonces en general a los losers, a los del club de los perdedores, quiere matarlos y quiere comérselos, entonces está utilizando el miedo como una herramienta de terror, ¿no? Como una herramienta para debilitarlos a ellos uno a uno con sus peores miedos, pero tenemos cómo utiliza el miedo de Henry para manipularlo para que cumpla con esta tarea de ir y ayudarle a matar a los niños, como en cierta manera lo ayuda a no sé, a superar su miedo o más que a superar, a acabar con su miedo, literalmente, porque el miedo de Henry es el papá y lo ayuda a acabarlo, lo matan, lo quiebran, como dirían por aquí en ciertas partes de Colombia. Pero sí, es bien interesante, aunque en general tampoco o sea, está también por la mitad la interpretación de Henry Bowers en lo que tiene que ver con todo eso. Y ahora pasamos a Pennywise. Pennywise me pareció genial la interpretación de Bill Skarsgård, la interpretación en la gestualidad, ¿no? En la corporalidad de Pennywise, la interpretación en la voz, el trabajo de la voz que hace Bill Skarsgård en esta película me parece increíble. Y lo único que no me gusta de Pennywise es que lo usaron muy poco.
hubo muy poco Pennywise. Yo quería más Pennywise. Los momentos en los que apareció fueron muy efectivos, excepto por las dinámicas del terror, que aquí ya vamos a, pues aprovechando que estamos hablando de Pennywise, pues aprovecho para hablar de eso. Pero en general cuando él aparece y cuando él está interactuando con los niños es supremamente efectivo, ¿no? Cuando lo vemos interactuando con Eddie, o sea, Eddie corriendo del leproso y después voltea a mirar y está Pennywise y le dice, y lo que le dice, ¿no? Como interactúa él con los niños. Si vivieras aquí ya habrías llegado a tu casa. ¿Por qué no vienes y jugamos todos y flotamos y nos divertimos y cha 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 y todas estas cosas? Cuando aparece por primera vez que lo vemos con Georgie y cómo empieza normal, cómo empieza a hablarle, cómo se le cae la baba, como casi o sea, lo vemos como casi saborearse la boca mientras está hablando con Billy, cómo va manipulando la conversación, ¿no? Entonces cómo se presenta inicialmente como un payaso supremamente simpático. Entonces, no, pues estoy aquí porque la lluvia nos trajo, ¿no? El agua nos trajo, arrastró a todo el circo aquí. Puedes escuchar a los niños, puedes puedes escuchar a los animales, puedes oler el algodón de azúcar, el no sé qué, las palomitas de maíz que pop, 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 pop. Y se empiezan a reír ellos dos y de pronto cambia la expresión de él y se empieza a volver todo mucho más siniestro y es como toma tu barco, Georgie, toma tu barco. Y empieza a darle ya más órdenes, ¿no? Y después ¡chan! Se lo lleva y todas estas cosas. Al final también la interacción que hay con él y como lo vemos degradándose. Al final cuando ellos ya lo están venciendo, que empieza como y se le salen otra vez como las babas, pero de una manera totalmente diferente. Cuando está atacando atacando a Eddie, por ejemplo, en la casa, también me pareció genial cómo sale del armario y se desdobla y de la nevera sale y se desdobla de esa manera y empieza a acercarse a él y empieza a acercarse. Me pareció muy gracioso y me pareció muy divertido cuando aparece él bailando, o sea, cuando ya están en las alcantarillas y que Beverly está ahí y les presentamos a Pennywise, el payaso bailarín, y sale chun, 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 chun. Eso me pareció supremamente divertido, pero lo que digo, creo que lo utilizaron muy poco. Claro, el punto central de la película son los niños, el punto central de la película es lo que digo, ¿no? La temática de superar los miedos. Entonces tenemos que ver es a los niños que superan los miedos que tienen y cómo se enfrentan a esos miedos. Entonces, digamos que es entendible, pero o sea, personalmente me hubiera gustado que hubieran utilizado muchísimo más a Pennywise. Pero entonces, he aquí la gran problemática que tengo con la película y el aspecto de terror. Vuelvo a repetirlo, esto nos la vendieron como una película de terror. Esto se supone que es una película de terror y ¿qué tienen que hacer las películas de terror? Asustar. Yo esperaba que esto fuera una película de terror superior a las películas de terror del promedio y digamos que me parece que es un elemento supremamente problemático porque digamos hubo alguien que me comentó en el video pasado como si quieres ver una película llena de jumpscares ve a ver otra película y es como no, entiendan que esta es una película de terror, tienen que entender que esta película está llena de jumpscares y los jumpscares no son efectivos, los jumpscares son absolutamente predecibles y los jumpscares son totalmente repetitivos en lo que tiene que ver con Pennywise. Entonces, revisemos. Cuando se encuentra con Bill, cuando aparece Georgie abajo en el sótano que ellos tienen en la bodega y entonces tú también flotarás y se empieza a degradar y nos damos cuenta de que es una marioneta que tiene Pennywise en el brazo y sale la cabeza del agua y lo vemos así y pum, directo hacia la cámara, hacia Bill y o sea, ese es el dispositivo de miedo, ese es el jumpscare. Pennywise le salta a la cámara. Tenemos una instancia de eso. Cuando está con Stanley. Cuando está con Stanley no es exactamente Pennywise, pero es la mujer deforme. Entonces vemos a Stan que entra, ve el cuadro, pone el cuadro derecho, luego va y pone el libro, el cuadro se cae, él lo levanta. La señora ya no está, se empieza a abrir la puerta, entonces él voltea a mirar hacia la puerta que se está abriendo, que es como yo supongo que el baño de la oficina, y atrás está la señora con la flauta se cae, ella va saliendo y ¡pum! Señora a la cámara.
otra vez. Lo tenemos así. Cuando se encuentra con Ben, cuando se encuentra con Ben, que Ben está en la biblioteca revisando todos estos casos, empieza a ver el globo, va hacia el globo, en los huevos de Pascua, todas estas cosas, llega abajo, aparece este niño sin cabeza que empieza a perseguirlo, él va corriendo por esta parte de abajo de la biblioteca y le dicen, hey, Eggboy, y voltea a mirar Pennywise hacia la cámara, 3 veces la misma cosa. Cuando Patrick Hockstetter está en las alcantarillas buscando a Ben. Entonces él llega a las alcantarillas, tiene su cosa de laca, su encendedor, va prendiendo así, voltea a mirar, ve a unos niños, le prende, los niños son estos zombies, lo atacan, luego es él corriendo, llega a este callejón sin salida, voltea a mirar, el globo que viene va volteando hasta que vemos el I Love Derry. Se explota el globo, está Pennywise y Pennywise hacia la cámara. El mismo dispositivo una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Incluso después, cuando estamos en las alcantarillas, también la misma señora que asusta a Stan, si no estoy mal, otra vez, ¡pum!, hacia la cámara. O sea, es un dispositivo totalmente cliché, es un dispositivo totalmente reutilizado, es un dispositivo, o sea, yo de verdad esperaba que esta fuera una película de terror mucho más inteligente en ese sentido. Y no lo es. Eso es realmente lo que yo tengo que reprocharle a la película, pero de resto, como he dicho, me parece genial la sordidez que hay con respecto a todos estos otros adultos, y hablando del peor adulto de todos, el adulto más este tipo de la farmacia que cuando ellos están tratando de robarse las cosas para ayudar a Ben, para curarle la herida a Ben, y que es la primera vez que se encuentran con Beverly, y Beverly los está ayudando, y es como, ay sí, se ve como Clark Kent, y este tipo totalmente depravado, es despreciable este personaje, me produce como escalofríos solamente de pensar en este tipo, como empieza a mirarla a ella de esta manera como tan depravada, y tú te ves como Lois Lane, y es como, no, por favor, paren esto, ese personaje. Y en general todo lo que tiene que ver con cómo no se involucra ningún personaje adulto, cómo todos los personajes adultos están totalmente no sé, aparte, están como en otro lado, están ignorando todo lo que está sucediendo, y digamos que también nos habla en un momento de eso cuando vemos cómo ponen un papel, un cartel de perdido encima de otro, y es como si ya se hubieran olvidado de ella simplemente porque desapareció otro niño, y como en general todos los adultos son como... Entonces, sí, en general, a ver, es que tengo aquí las noticas que escribí cuando salí de la película, pero en general, digamos que hablando de la película sola como tal, me pareció que funcionó bastante bien eso, la dinámica entre los niños, el hecho de que ellos se vieran enfrentados a sus miedos y cómo tenían que superar sus miedos, eso me parece que es clarísimo, y digamos que en ese sentido me parece que captura mucho lo que es la esencia del libro, ¿no? O sea, lo que es importante del libro y lo que creo que le importa a King de esto específicamente, y es eso, los dispositivos en los que uno se enfrenta a los miedos. Aquí, claro, tenemos específicamente a un personaje, a una criatura que representa a esos miedos literalmente, entonces es como una representación gráfica de eso, pero en general creo que es lo que busca King dejar con It, y creo que la película también, y como la unión hace la fuerza en medio de todo, ¿no? Porque tenemos a estos niños que claramente y nos lo repiten una y otra vez, como juntos es que lo vamos a vencer. Entonces, no sé, me parece que es una película que en medio de todo estaba viendo unas entrevistas con Andrés Muschietti y un periodista que le preguntaba que si estaba relacionada con algo de lo que tenía que ver con la situación de Trump en Estados Unidos, porque parece que es el tema favorito de todo el mundo ahora, lo cual lo detesto, y Andrés Muschietti decía que sí, y eso me parece acertado, pero al mismo tiempo me parece muy desacertado tratar de mezclar las situaciones de la película con las situaciones actuales, porque no es necesario. Me parece que el mensaje que hay detrás de It es un mensaje que es atemporal, es un mensaje que funciona para cualquier época. O sea, todos tenemos miedo. Siempre está pasando algo malo, claro, hay situaciones peores, hay momentos de la historia que uno se pregunta cómo demonios continúa la raza humana
viva. O sea, hay muchas cosas que suceden, pero en general los miedos, enfrentarse a sus miedos, darse cuenta de que estar con otras personas en muchas instancias le da a uno fuerza, eso es atemporal. Eso no hay necesidad de traerlo a una temática actual, no hay la necesidad de conectarlo con una situación tan específica porque les sucede a todos, eso es limitar las cosas, ¿no? Eso me parece a mí que no es tan positivo, pero en general me parece que la película como tal transmite muy bien ese mensaje. Entonces ahora vamos a hablar ahora sí ligeramente de ciertas diferencias que hay con el libro. Lo que les dije, repito, yo no he leído el libro completamente, pero son unas diferencias bastante claras que me parece que son bastante problemáticas de aquí a futuro hacia esa segunda parte. Entonces digamos que o sea, comparándolo con el libro, lo que menos me gusta de la película es el hecho, y yo lo había mencionado ya, y para antes de que digan cualquier cosa voy a poner el clip en donde hace varios meses yo expresé esta preocupación. Lo que me preocupa o lo que me intriga sobre todo es ver cómo van a hacer esto, porque es que el libro desde la segunda parte en adelante va yendo de atrás adelante. Digamos que aquí al comienzo también vemos algo así, pero va yendo atrás adelante, atrás adelante. Es una narración en la que se van alternando el tiempo actual en el que ellos son adultos y el tiempo pasado en el que ellos eran los niños. Entonces digamos que aquí toman la decisión de que esto va a ser solamente una película en donde vamos a ver solamente las cosas de los niños y en otra segunda parte vamos a ver solamente las cosas que hacen como adultos, pero entonces no sé exactamente cómo va a funcionar eso porque este ir y venir me parece que en el libro funciona bastante bien y digamos que no sé, me parece interesante y no sé exactamente hasta qué punto es el hecho de saber que va a haber una segunda película en donde ellos van a tener que enfrentarse otra vez a It cuando son adultos le quita un poco la magia a esto, le quita un poco la magia a esta primera en donde ya sabemos exactamente bueno, si yo realmente no me acuerdo de la miniserie exactamente, no me acuerdo de si todos los personajes principales sobreviven, pero sabemos que un gran número de personajes principales de este club de los perdedores de estos niños van a sobrevivir para ser unos adultos que vamos a ver en una segunda parte. Y que bueno, sí, todos estos miedos son muy diferentes a los miedos a los que se enfrenta un niño y un adulto, pero pues sí, no sé hasta qué punto el hecho de ya saber que va a haber una segunda película en donde vamos a volver a verlos a ellos enfrentarse, o sea, sabemos que esta es una misión en vano, que ellos no van a lograr destruir a It. Entonces, ¿hasta qué punto, ya sabiendo eso y hasta qué punto teniendo la información de que va a haber una segunda película y de que los vamos a volver a ver después, le quita, vuelvo a decir, le quita la magia a esta película? Igual estoy súper emocionado. Entonces ya vieron que yo hace varios meses dije que lo que me inquietaba era el hecho de que estaban dividiendo la historia en dos partes, ¿no? A mí me parece que el libro es extremadamente efectivo en transmitir la historia porque vamos viendo, es un ir y venir entre lo que son la historia de los adultos y la historia de los niños. Hay muchos indicios en la historia de los niños de lo que va a pasar luego con los adultos y todas estas cosas, muchas cosas que se repiten, muchos espejos, no sé, es una cosa muy chévere y al hacer esto le quitan esa dinámica un poco. Entonces digamos que también creo que fue algo que afectó para mí la película y es el hecho de que yo ya sabía que todos iban a sobrevivir y por eso dije yo en el review sin spoilers que creo que es una experiencia que pueden disfrutar muchísimo más personas que no están familiarizadas con el material original o con la miniserie, que van a llegar por primera vez a ver esta película, que tienen la incertidumbre de si los niños van a sobrevivir, de si los niños no van a sobrevivir. Todas estas cosas me parece que funciona mucho mejor, pero uno como un poco más conocedor del material original ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Yo ya sé que todos estos niños van a sobrevivir. Yo ya sé que ninguno de estos niños se va a morir. Entonces en ese sentido le quita mucha efectividad
al asunto, le quita mucha efectividad a todas estas cosas, le quita mucho el factor de la incertidumbre que existe cuando estamos hablando de todas estas, de todo esto. Pero entonces aquí es donde empiezan a suceder cambios sobre cambios sobre cambios sobre cambios sobre cambio, porque al no haber esta dinámica hay muchas cosas que se afectan en cuanto a lo que tiene que ver con la presentación de la información. Entonces se nos mezclan personajes, se nos quitan elementos. Entonces, por ejemplo, el personaje que yo decía que era más problemático en general, que es el de Ben Hanscom. Ben Hanscom nos lo cambian totalmente para que él sea el niño nuevo de la película, precisamente porque necesitan a alguien que esté apartado de todo para que nos dé la información que necesitamos dar, cuando en el libro es Mike Hanscom adulto el que nos da toda esta información sobre qué es lo que está pasando en Derry, cuál es la temporada en la que actúa It, cada cuántos años, todos estos precedentes de todos estos asesinatos, de todas estas desapariciones, de todos estos eventos traumáticos. Entonces aquí nos mezclan a estos dos personajes, lo cual hace que Ben, niño, pierda mucha esencia del personaje que es como tal, y que nos pone una problemática porque entonces el Mike adulto, ¿cuál va a ser su función? O sea, el Mike adulto es el único que se queda en Derry, es el que los llama a todos para que vuelva, es el que en general está mucho más enterado de todo lo que está sucediendo, entonces es el elemento informativo. Pero al ya haberle quitado todo eso, al ya haber dado toda esa información que se necesitaba, dándole su papel a otro niño, eso me inquieta con respecto a lo que va a ser el personaje adulto, ¿no? Y digamos que en general no sé, habrá que ver la película después y habrá que ver la película de adultos para ver si realmente se cumplen todos los indicios y todas estas cosas, pero hay mucha información indicial que no se da acá. Digamos que uno viendo a los niños como tal leyendo a los niños puede intuir por qué terminaron como terminaron en sus carreras profesionales. Entonces, por ejemplo, Ben y Bill y Eddie se conocen porque porque ellos los dos últimos están construyendo un dique que luego Ben les va a ayudar a construir este dique, pero entonces ya nos van dando a entender cuáles son sus habilidades como constructor, ¿no? Como todas estas cosas, lo que nos lleva a después entender por qué él termina siendo un arquitecto. Aquí siempre lo único que nos muestran es él con el modelo de esta casa con la que aparece inicialmente. Digamos que lo que tiene que ver con con varios personajes sucede lo mismo, y hay muchos, es que vuelvo a repetir, hay muchas cosas, hay demasiadas cosas en este libro, entonces hay muchos elementos que aquí simplemente desaparecen, que son los elementos que causan los flashbacks para que nos presenten a estas historias de los niños. Hay un elemento del que claramente deciden deshacerse, lo cual me parece que, o sea, entiendo por qué, y como elección para la película me parece que es una de esas decisiones adecuadas, muy acertadas, y es la naturaleza de It, ¿no? La naturaleza de eso. Como esta entidad ultradimensional que terminó en Derry, que, bueno, o sea, como que existe desde el inicio, desde antes del inicio del universo, y que su rival eterno es la tortuga, y digamos que la tortuga, claro, nos muestran ciertas cosas con respecto a la tortuga, nos dejan las pistas con respecto a la tortuga cuando ellos están en la cantera, cuando ellos están en el agua y que algo me tocó el pie, y bajan a mirar y no, solamente es una tortuga. Y cuando Bill entra al cuarto de Georgie en la noche y coge una tortuga armada con legos, y bueno, como todas estas cosas, pero en general digamos que ese elemento más extraño, más de ciencia ficción, más no sé, más ultradimensional, lo abolen totalmente, lo quitan totalmente, lo cual me parece que para esta película habría sido muy complicado explicar ese tipo de cosas e introducir además el personaje de la tortuga y cómo la tortuga los ayuda o cómo la tortuga no puede ayudarlos de una manera u otra, todas estas cosas. Entonces digamos que ahí esa diferencia clara me parece que funciona bastante bien, pero para mí la diferencia que no funciona para nada es la desaparición de los niños. O sea, me parece a mí que
Claro, aquí comenzamos, entonces le quita el brazo a Georgie y luego se lo lleva, entonces es lo que nos genera esta dinámica en Bill todo el tiempo de mi hermano está perdido, yo quiero encontrar a mi hermano sigue vivo, mi hermano la pelea con el padre, luego eso lo motiva a él para seguir con un montón de cosas con los otros niños y genera luego el problema con Richie, bueno, como todas estas cosas, pero en el libro es bastante claro, en el libro los niños los matan de una manera horrible y encuentran los cadáveres de la peor manera posible. Hay una que la encuentran en las alcantarillas, otra la encuentran enredada en unas ramas de un río. A Georgie Pennywise le quita el brazo y Georgie queda desangrándose en la calle y se muere del shock y luego llegan otras personas y es que es muy efectiva la manera en la que King describe estas cosas. Y ahí es que se genera la tensión. Ahí es que se genera el miedo. Ahí es que se generan todas estas cosas que le faltan muchísimo a la película por apegarse solamente a la estructura de los jumpscares. Entonces, digamos que o sea, desde el comienzo Bill sabe que su hermano está muerto y digamos que son motivaciones totalmente diferentes. Eso también afecta mucho la dinámica con sus padres, por ejemplo, como sus padres empiezan o sea, como su padre específicamente como que se pierde y él habla de que su padre parece nunca estar ahí, parece siempre estar esperando a que Georgie vuelva de una manera u otra, como una resignación totalmente diferente a lo que nos muestran del padre de la calle. Y digamos que la motivación misma de Bill es diferente, ¿no? Es muy diferente la motivación de saber qué fue lo que mató a mi hermano, cómo mató a mi hermano, tengo que destruir a eso que mató a mi hermano, es casi como una historia de venganza de una manera u otra. Quiero encontrar a mi hermano está perdido, mi hermano sigue vivo, todas estas cosas son motivaciones diferentes, entonces no sé, creo que en ese sentido ese fue el cambio o sea, los otros cambios los entiendo totalmente, digamos que parcialmente entiendo esto y parcialmente entiendo por qué deciden cambiar esta dinámica con Bill, pero fue el cambio sobre el que definitivamente ese no lo pude pasar por alto, ese sí no me gustó para nada. Entonces, no sé, creo que ya en medio de todas estas cosas discutí todo lo que necesitaba discutir con respecto a esta película, o por lo menos en este momento ya no recuerdo más de lo que tenga que discutir. Entonces, creo que vamos a dejar así. Por favor, abajo en los comentarios déjenme todas sus opiniones al respecto, qué les pareció esta película, qué les pareció los niños, cuáles fueron sus niños favoritos, cuáles fueron sus niños menos favoritos, qué les pareció Pennywise, qué les parecieron los bullies, qué les pareció todo en general, los sustos. Por favor, dejen eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y síguenos en las redes sociales en facebook.com/nosabemosnada4 y en Twitter en Instagram en @nosabemosnada. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.